10:36 de la mañana, están haciendo 19 grados, 2 décimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora, como ya les habíamos presentado en el bloque anterior, Facundo Nehamkins, licenciado en Ciencia Política y director de Opina Argentina. ¿Cómo estás, Facundo? Un placer hablar con vos, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, queríamos empezar hablando mañana, por supuesto, es el acto del 25 de mayo, no se espera ningún tipo de definición, pero sí ya se están abarajando estos escenarios posibles, no solo del contundente mensaje que probablemente contenga el discurso de Cristina, si bien no definiciones, pero sí de un paso supuestamente inminentes, pero también hay algunos indicios que parecen indicar que puede llegar a suceder que lleguemos a las elecciones, digamos, con una lista única. Bueno, ¿qué análisis haces de esa situación y por qué este escenario cada vez parece menos posible el de las PASO? No, a ver, digamos, a mí me hace que todavía no está resuelta esa cuestión, ¿no? Que eso va a depender también mucho del perfil de las candidaturas. Yo creo que, primero que no espero mañana que haya definiciones en términos de nombres y personas. Seguramente va a haber un discurso con muy fuerte contenido político. No creo que tampoco haya señales claras, por lo menos, digamos, que nos refieran directamente a un nombre o a una persona. Sí me parece que de los dilemas que seguramente deben atravesar la cabeza de quien es la estratega o del kirchnerismo, que se llama Fernández Kirchner, que se nota que ha tomado el timón de la estrategia electoral y es quien, digamos, probablemente sea la que termine siendo la persona más influyente en la definición de esa candidatura. De cómo se resuelva ese dilema va a depender el nivel de consensos internos que pueden tener las diferentes candidaturas. A ver, para sintetizarlo, no es lo mismo una estrategia de definición de las candidaturas con una clara genética kirchnerista, por decirlo de alguna manera, que una definición de candidaturas que sean, digamos, más amplias y que contengan otros sectores del peronismo, por ejemplo, gobernadores, por ejemplo, centrales de trabajadores, por ejemplo, bueno, otros espacios que no se sienten contenidos dentro de lo que se denomina el kirchnerismo más duro. Entonces, creo que eso no solo es una estrategia en términos electorales de cómo ir a la búsqueda de los votantes, sino también es una estrategia en términos de cómo se coordina con los distintos sectores dentro del peronismo. Entonces, es posible, no digo que vaya a ser así, que si Cristina finalmente define una opción mucho más dura en términos políticos, bueno, es posible que otros sectores del peronismo se sientan animados a presentar la candidatura y ahí yo veo difícil que no haya primarias, ¿no? Ahora, si Cristina su opción es por un candidato que sea más amigable para el conjunto del peronismo, como sucedió en el 2015, como sucedió en el 2019, bueno, eso facilita la coordinación con otros sectores, ¿no? Totalmente, pero bueno, también en estos últimos días hubieron algunas reuniones, Massa que se juntó con la CTA, creo, con DAR también, hubo una gran reunión entre Guado y Máximo con varios intendentes del primera y tercera sección del conurbano, y te parece que tal vez sí un candidato presidencial, digamos, bien del ala de Cristina, bien del ala kirchnerista, pero en una lista que componga y contenga lo que bien decís, ¿no? Como un sector más amplio del peronismo que hoy se encuentra dentro del Frente de Todes, podría llegar a coercionar el hecho de que otros candidatos no se presenten, no armen sus listas, también teniendo en cuenta que Máximo dijo hace unos días, bueno, joya, a que hayan paso, presenten sus candidatos, pero armen sus listas de manera completa. ¿Te parece que eso hay que esperar a ver qué pasa con eso, ¿no? Hay que esperar a ver qué sucede, si existen esas negociaciones que vos señalás y si todos se sienten contenidos, ¿no? Con esa, hay que ver si el Frente Renovador se siente contenido. El otro día escuchamos a Sergio Massa hablar en la reunión de su espacio político, diciendo que, bueno, una de las definiciones que tienen que tomar es si van a ir o no dentro del Frente de Todos. No lo digo como una opción definida. Yo creo que también como parte de las amenazas de la negociación, también han dejado correr el rumor
o la versión de que el candidato del Frente Renovador podría ser Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, recientemente elegido. Es decir, si vos querés un candidato único, tenés que construir consensos. Si no, es difícil que tengas un candidato único. ¿No? Sí. Digamos, un candidato único por imposición, bueno, es difícil. Puede ser que no tengas, que termines no teniendo pasos, no teniendo primarias, porque puede ser, como decís, que los otros no puedan armar listas claro, en todos los niveles y eso les dificulte la presentación de listas. Lo que seguro es vas a tener una parte del espacio político desmovilizada. ahí está. ¿No? Y no me estoy refiriendo especialmente al presidente y al espacio político que él quise representar, que en ese sentido yo no le doy tanta importancia, porque digo, no creo que él en sí mismo represente a un espacio político. Sí estoy pensando en todo el conjunto del peronismo que no se siente contenido dentro del kirchnerismo, que bueno, digamos, se ha demostrado en distintas elecciones que el peronismo puede sacar 30 puntos o puede sacar 50 puntos, ¿no? Y la diferencia entre lo que saca en uno y otro momento tiene mucho que ver a veces con esa ampliación. Totalmente. Bueno, y vos bien estábamos hablando de las PASO. ¿Qué peligro te parece que puede representar para el Frente de Todos, o bueno, un posible nuevo nombre, que era algo que se estaba barajando que podía suceder también, el hecho de que existan unas PASO? Porque hay algunos que la piden fervientemente y otros que te dicen, bueno, es un peligro ir a unas PASO. ¿Por qué? Yo creo que no tiene que haber PASO. Digamos, yo soy de la idea de que no tiene que haber, pero tampoco tiene que haber PASO por el cambio, no claro. Mismo. ¿Por qué? Porque como bien señaló Cristina Kirchner el otro día en el programa de la entrevista que hizo Pablo Dugan, esta es una elección de pisos. Sí. Quiere decir que vos tenés que alcanzar un piso, ¿no? Para poder entrar al balotaje. Claro. A ver, si hay 3/3, si realmente se confirma esa mirada y hay 3/3, eso quiere decir que con 30 puntos, cualquiera de los 3/3 está dentro del balotaje. Ahora, hay que sacar 30 puntos. Hay políticas que más o menos se encuentran en el mismo rango de votos, ¿no? Es decir, también te puedes encontrar por debajo de esos 30 puntos y que los otros dos entren al balotaje. ¿Correcto? Correcto. Entonces, para garantizar esos 30 puntos tenés que cuidar mucho esos votos. ¿Sí? Las primarias, en situaciones de normalidad, suelen ser ampliatorias. Ahora, las primarias en situaciones de tensión, como la que están viviendo el Frente de Todos o como la que está viviendo Junto por el Cambio, te pueden terminar restando votos. Es decir, una campaña virulenta entre Grabois y Massa, por ejemplo, donde Grabois se lo pasa denunciando cosas del gobierno, digamos, puede ser que desaliente a muchos votantes a votar al Frente de Todos finalmente. Bueno, o una campaña virulenta entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tiene el mismo efecto negativo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista me parece que la solución ideal es encontrar un candidato de consenso y evitar las primarias. Eso me parece a mí que es lo más eficiente en términos electorales en este momento. Sí, sería como en términos de lo ideal, porque es una realidad que, por ejemplo, vos lo traías a la mesa, Juan Grabois, a uno le puede gustar más, menos, lo que sea, está sí hablándole y conteniendo a un sector muy específico dentro del Frente de Todos, al que nadie parece estar hablándole en este momento. Hay una gran pica, bueno, Grabois lo dice explícitamente, contra Massa, el límite es Massa y así lo pone. A su vez hay un gran enojo de parte de Massa contra Alberto Fernández por algunas declaraciones que estuvieron sucediendo en estos días de manera pública, ya no tanto en off. ¿Cómo te parece que esa situación se podría llegar a sortear? Claro, si vos esa situación, ese debate, esa discusión la llevas a una elección primaria, me parece que sería terriblemente negativo para el frente político electoral, ¿no? Porque además, digamos, después hay que ver el peso electoral que tiene cada uno, ¿no? Dentro de esa elección primaria, por cuántos votos finalmente se produce ese conflicto, esa complejidad. Yo creo que yo no soy necesariamente dogmático y amante del dogma, de la idea de que hay que resolver las elecciones democráticamente hacia el interior de los partidos. No soy necesariamente amante de esa idea. Creo que las primarias son bien,
pero hay momentos donde no son necesarias y pueden ser contraproducentes. Me parece que es uno de esos momentos, ¿no? Bueno, y en esto que hablas de la PASO y de los tercios y de los pisos, todavía no se sabe bien quién, pero ya Milei dijo que tiene un candidato para gobernador en la provincia, que se va a presentar con gobernador en la provincia. Si bien está este as bajo la manga que tiene Kicillof de un posible desdoblamiento, bueno, ¿qué significaría en términos de esto del piso, del techo, de los tercios para la provincia de Buenos Aires, el hecho de que tal vez ya no va a existir un mano a mano directamente en la provincia entre Kicillof y algún candidato del PRO, ya sea de Bullrich o de Larreta, que ahí es más seguro, teniendo en cuenta que además en la provincia no hay balotaje? Bueno, está claro que, digamos, en el lugar donde más conveniente es para el gobierno o para el oficialismo hoy la fragmentación política es en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque, a ver, si salís primero, no importa la cantidad de votos que tengas, lo más probable es que ganes. Si salís primero en la PASO, tenés muchísimas posibilidades de ganar la elección luego, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, es muy beneficioso para el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires que la Libertad Avanza de Javier Milei tenga un candidato competitivo. Si bien es cierto también que en general en las elecciones presidenciales lo que termina arrastrando a las demás categorías es la categoría presidencial, ¿no? Y no las demás, bueno, un candidato poco atractivo sería, de alguna manera, un desincentivo o un incentivo a cortar boleta para votantes de la Libertad Avanza, por ejemplo, contra el gobierno. Si tiene un Milei, tiene un candidato competitivo, reduce esas chances, divide el voto opositor y es favorable para Axel Kicillof. Es decir, es menos probable que se arme el voto útil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y bueno, y ya que estamos hablando un poco de Milei y este fenómeno, también hubo una discusión en estas últimas semanas a raíz de todos los desdoblamientos provinciales de las elecciones a gobernador, y esta cosa de si lo que pasa en las provincias es una foto de lo que puede llegar a pasar a nivel nacional o no, teniendo en cuenta que, bueno, también por algo desdoblan las provincias las elecciones y se separan de esa discusión. ¿Te parece que es una posible foto de lo nacional? ¿Por qué no? ¿Y qué significa esto, lo que pasa en las provincias con el fenómeno de la Libertad Avanza? A ver, yo creo lo siguiente, creo que no se puede decir que lo que pasa en la provincia no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en el país, porque eso sería negar, digamos, que los fenómenos políticos tienen un efecto interactivo, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo es un error trasladar lo que sucede a nivel provincial y proyectarlo a nivel nacional. A ver, ¿cómo sintetizándotelo en un ejemplo? Por la provincia de La Rioja, vos nosotros hicimos encuestas ahí. Bien. Nosotros, las encuestas nos daban el resultado que dio finalmente, que Estela ganó la elección y que Martín Bene iba a salir tercero. Ninguna encuesta nos daba que Martín Bene iba a salir primero y segundo. Ahora, dicho esto, eso no quiere decir que en la misma encuesta no te da que Milei está primero en intención de voto a presidente. Entonces, si la encuesta dio todo bien, eso no, en todas las categorías, ¿por qué va a dar mal en la elección presidencial de agosto? Ahora, claro, para la elección presidencial de agosto, ¿qué falta? Falta la campaña presidencial, falta ver cómo se moviliza el aparato provincial del peronismo en esa elección, falta ver cómo Javier Milei desarrolla una estructura para controlar y fiscalizar y distribuir boletas durante el día de la elección. Es decir, faltan un montón de cuestiones que, digamos, todavía no las hemos visto qué lugar van a tener. Entonces, bueno, puede ser que después Milei en lugar de 30 termine sacando 15 en La Rioja, y sí, puede ser, pero eso no porque necesariamente hoy no es una realidad que tiene la intención de voto alta, sino que falta que sucedan cosas para terminar de definir cuál va a ser la intención de voto ahí. Entonces, digamos, lo que sucede a nivel provincial y por algo los líderes provinciales desnacionalizan la elección, justamente para encapsular los fenómenos
o el proceso electoral de la elección. Ahora, eso no quiere decir que uno no puede ir viendo cosas. Evidentemente, Milei tiene dificultades para desarrollar estructuras provinciales, ¿no? Eso es una realidad. Sí. Por supuesto. Entonces, desde Opina Argentina están viendo que la intención de voto para Milei es algo que está repuntando fuerte. Sí, más te diría que repuntando, no es que estaba mal, se cayó y ahora levantó. Yo te diría, nosotros lo que vemos es que Milei va subiendo como escalones, en los cuales después queda y después vuelve a pegar otro salto. La pregunta es si va a volver a pegar otro salto, para ponértelo en cifras. Si después de la salida de las elecciones de medio término, los cuales él compitió solamente en la ciudad de Buenos Aires, y en una versión parecida, pero que evidentemente estaba bastante desconectada de él, en la provincia de Buenos Aires sacó 7-8 puntos, que era José Luis Espert. Pasó a tener una proyección de voto a nivel nacional de 15 puntos. Eso fue durante todo el año pasado. Es mucho. A finales del año pasado, a principios de este año, pasó la barrera de los 20 puntos. Siempre estamos hablando de encuestas, ¿no? En las encuestas. Obvio. Y llegó a estar entre 20 y 24 puntos. Y las últimas encuestas lo ubican en un rango entre 25 y 26 puntos. Bueno, quiere decir que va subiendo. La pregunta es, ¿tiene techo Milei? Bueno, su techo depende en muchas veces de razones que son ajenas a él. Por ejemplo, te doy ejemplo. Cuanto mayor es la incertidumbre económica, es decir, el dólar se mueve, la inflación crece, el gobierno transmite la sensación de que no puede controlar el proceso económico, más crece Milei. Claro. Entonces la pregunta es, ¿tiene techo Milei? Bueno, no sé, ¿tiene fin la crisis? Entonces hay como una relación. ¿Cómo van a ser los candidatos del Juntos por el Cambio frente a todos? Cuanto más se pelean en Juntos por el Cambio, más se achica y más se van votos a Milei. Claro. El peronismo sacó 48 puntos en el 2019 y hoy mide 26. Entonces la pregunta es, ¿se va a seguir achicando el peronismo? Bueno, no lo sé. Claro. Vos decís, en términos históricos nunca sacó tan pocos votos. Sería lógico que saquen más votos. Ahora, claro, total. Tampoco nunca entregó un gobierno o fue a elecciones gobernando con 120% de inflación proyectada anual. Es verdad, eso es Entonces una primera vez. Es un momento distinto, nuevo, ¿no? Es un momento distinto, justamente, ¿no? ¿Qué análisis podemos hacer de esta coyuntura que no podemos remontarnos hacia una cosa específica de, bueno, esto se salió así, se hizo así, tenemos esta experiencia, y cómo esa posible intención de voto, digamos, que como vos bien decís, bueno, son encuestas, falta, digamos, el que esa intención no se convierta en un voto específico depende de los términos económicos y sociales y políticos en los que el peronismo llegue a las elecciones efectivamente. No solo el peronismo, el peronismo y Juntos por el Cambio, también es una variable, porque claro. Juntos por el Cambio antes era la principal oposición al oficialismo. Y me parece que hay dos razones, por un lado la experiencia del gobierno de Macri, en términos negativos, y el nivel de confrontación interna hoy, que hacen que se convierta en una oferta menos atractiva. Entonces eso también alimenta el clima antipolítica. Entonces tenés la economía, tenés las peleas dentro del Frente de Todos, tenés la interna dentro del Frente de Todos, tenés la interna dentro del Juntos por el Cambio, sí, una serie de variables que alimentan el fueguito de Milei. La pregunta es, ¿hasta dónde lo van a convertir en una fogata? Bueno, no lo sé. Como no hay alguien que coordine esa estrategia, eso es un resultado de un proceso social que nadie controla, nadie gobierna. La pregunta es, ¿tiene techo? No sé, yo te decía, el año pasado todos los analistas decían, bueno, no pasa de 20 en las terceras fuerzas en Argentina, nunca pasan de 20, 21 puntos, 22 puntos. Bueno, hoy ya están 24. Después no tiene que sostener una elección, por supuesto, ¿no? Hay que ver eso, obviamente. Y eso, ¿y ves como una posibilidad o haces algún análisis de si efectivamente el peronismo puede sortear? Porque bueno, está el tema de que, bien decís, es una variable lo que pasa en Juntos por el Cambio, es la oposición, digamos, la segunda fuerza más fuerte que hubo en el último tiempo en la Argentina, pero efectivamente el peronismo está gobernando ahora, o sea que hay algún tipo de herramienta que puede ser utilizada de alguna forma. Bueno, después está todo lo del fondo y lo que ya sabemos.
¿te parece que hay todavía algún tipo de expectativa, esperanza o forma de repuntar la gobernabilidad, el control sobre la crisis, el control sobre el descontento social, como para tratar de revertir esta vertiente de Milei o de la derecha un poco más recrudecida? Siempre hay chance, digamos, en política, la política, decimos, es el arte de lo posible, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre hay chances de que el resultado salga para un lado o para el otro. Uno lo que ve, a ver, es que en la sociedad, en términos generales y mayoritarios, hay una voluntad de cambio. Ese cambio puede ser un cambio con continuidad, que la podría expresar un kirchnerista como Kicillof o Pedro, un cambio con continuidad que la podría expresar un Sergio Massa, un cambio moderado que lo podría expresar Horacio Rodríguez Larreta, un cambio más duro que lo podría expresar Patricia Bullrich, un cambio disruptivo que lo podría expresar Javier Milei. Lo que uno ve es que la sociedad está con voluntad de cambio. Obviamente, cuando un gobierno no tiene altos grados de legitimidad en la opinión pública, como le sucede a Alberto Fernández, el partido oficialista tiene que lidiar con lo más complejo, ¿no? Con lo más difícil. Uh-huh. Entonces, uno podría decir, en términos de sentido común, olvídate, en términos de las encuestas, hoy te diría que el nivel de incertidumbre es tal que todos tienen 33% de chance de ganar la elección, junto por el cambio, el gobierno y Milei. Uh-huh. En términos de las encuestas, en términos del sentido común, uno tiende a pensar que al oficialismo es poco probable que le vaya bien en este contexto, ¿no? Sí. Ahora, bueno, vos venís doblando una curva, entraste en 2 ruedas. La pregunta es, ¿vas a poder estabilizar el auto? Bueno, en 2 ruedas es difícil, en una curva, ¿no? Si estuviésemos en una recta, lo que pasa es que el año electoral suele parecerse más de una curva que una recta. Entonces la pregunta es, ¿va a poder el oficialismo? ¿No va a poder? Bueno, eso no lo sé, porque tampoco depende de todo el oficialismo, ¿no? No. Porque necesita ver los dólares del fondo, necesita un montón de variables que no dependen exclusivamente incluso de la política interna argentina, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece que ahí hay como varios elementos que se combinan que son de muy difícil predicción. Volviendo a tu pregunta inicial, ¿es posible que? Sí, claro que es posible. La pregunta es lo más probable? Yo diría, hoy no es lo más probable. Bueno, y en esta nota, bueno, vamos a remarla. No, pero bueno, sí, la expectativa tal vez después del acto de mañana, que bueno, que se está ahí agitando fuertemente, ¿te parece que va a traer algún tipo, por lo menos, de directiva? No definiciones, como ya habíamos dicho, por supuesto que no, pero que puede, a partir de ahora, empezar a ordenarse este programa de gobierno y por lo menos sí saber, sobre todo para la gente, decir, bueno, ¿qué se va a militar? No, yo no creo que cambie nada en términos de la política del gobierno el acto de mañana. No del gobierno en sí oficialista, sino del hecho de hacia dónde se va a caminar o un orden político. No, lo que viene haciendo Cristina desde su intervención en el Teatro Argentino de La Plata, la del otro día y seguramente la mañana, es ir ordenando la estrategia electoral. Pero bueno, la estrategia electoral va más allá y está por fuera de lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Sí. Es distinto, diferente. Entonces, sí. Pero al mismo tiempo, bueno, sos de otro partido político, ¿no? Entonces, digamos, más allá de todas las diferencias que vos podés haber marcado, digo, vos como kirchnerismo, como espacio político, podés haber marcado respecto al gobierno de Alberto Fernández, una parte muy importante de la sociedad ve que hay una identidad política entre el gobierno, el peronismo y el kirchnerismo, no lo ve como entes separados. No. Entonces, lo de mañana sirve para la militancia, es como, como un rito, digamos, que moviliza y activa a las bases más cercanas al kirchnerismo. Pero meter una plaza de 500.000 personas, no creo que haya de gente, pero supongamos que hubiera 500.000 personas, sí. No cambia la relación de fuerzas en términos electorales. Solamente significa que vos tenés más capacidad de movilizar que otros. Claro. Pero no te cambia la relación de fuerza. No es que si vos mañana metés 500.000 personas, quiere decir que la intención de voto pasa 40. Claro, ¿entendés? O sea, son como ámbitos distintos. Probable que, hablando Cristina, que es, digamos, la dirigente que más peso electoral tiene dentro del frente de todo, la que tiene el piso electoral más alto, la que tiene más fanáticos, vos
tengas mucha gente mañana en la plaza. Ahora, en términos electorales no creo que eso cambie nada. Es como un alistamiento de armas para el combate electoral, sí, es como un alistamiento de armas. Puede haber definiciones de cómo tiene que ser la estrategia electoral, puede haber definiciones de cómo... Ahora, ¿cambia cuánto vas a sacar en términos de votos? No, porque además Cristina va a ser candidata. No, por supuesto. Y la gente, sus bases la quieren votar a ella, eso no va a pasar, pero sí es un intento de esta cosa que siempre tuvo el kirchnerismo muy fuerte como bastión, que es la mística y... Claro, pero la base la quieren votar a ella, pero si ella va a explicarle por qué tienen que votar a otro. Claro, por supuesto. Entonces la base, los seguidores de Cristina van a votar a otro. Sí, pero van a votar al que le indique a Cristina, porque si no, ¿quién van a votar? No es que vos tenés... A ver, el votante de Juntos por el Cambio, que no es un fanático, es un fanático anti, claro. O sea, se construye como un sujeto anti-kirchnerista en este caso, puede votar, tiene opciones para votar, para castigar al kirchnerismo. Puede votar a Juntos por el Cambio, pero si siente que Juntos por el Cambio deja de ser eficiente, puede votar a Javier Milei. Totalmente. Pero la pregunta es, el votante kirchnerista, si no vota lo que le dice Cristina mañana, ¿a quién va a votar? Sí, a la izquierda. ¿No? Sí, pero sabe que la izquierda es un voto testimonial, no es un voto ganador. Totalmente. ¿No? Y el votante peronista en general quiere votar opciones ganadoras. Totalmente. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Facundo Nehamkis, licenciado en Ciencia Política, director de Opina Argentina, muchas gracias por haber charlado aquí con nosotras, muy interesante. Un gusto, un placer la conversación. Un placer, esperamos volver a charlar muy pronto cuando necesitemos analizar. Cuando quieran. Un abrazo enorme. Hasta luego.